Hola, hola, hola. Buenas noches, buenas tardes a aquellos que estáis en Latinoamérica. Hoy tenemos un directo súper interesante. Vamos a hablar de matemáticas, de inteligencia artificial y vamos a ver qué tiene que ver todo eso con Dios, con el cristianismo. Así que voy a ir invitando y haciendo que entre mi invitado. Un momentito. Muy bien. Hola Martín Gaune, hola Crey Piensa, hola Néstor. ¿Qué tal estáis? ¿De dónde estáis escuchando? Hola Natasa, ¿qué tal? Hola Pablo, Nazana, hola Benny, hola Richard. Un saludo Richard. Un momentito, voy a añadir a nuestro invitado. Vale, un segundito. Ahora un momento, lo invitamos de nuevo. Y seguro que pronto lo tenemos listo. Os voy contando. Pablo Nazareno desde Argentina. Estupendo. Pues me encanta que tengamos a gente del otro lado del charco en este directo. Jorge, ¿me escuchas? Hola, sí, sí te Hola, ¿qué escucho. tal? Te escucho, pero no te veo. Vaya, vamos a ver. Ahora, vamos a ver, espérate un poco, Mm, es que vamos a ver si logro. Ahora mejor, ahora sí, ¿no? no te veo. Vosotros en el chat podéis ver a nuestro invitado. Os voy contando que él se llama Jorge Martín, y es profesor universitario de matemáticas en la UNED, que es, si no me equivoco, es la universidad con mayor número de alumnos de España y una de las más importantes. Ujú. Así es. Díselo, díselo y que no le vemos. Pues no sé si Sí, puedes probar si tienes la cámara desactivada en los iconitos que aparecen abajo. tengo la cámara activada, vamos a ver. Ahora está desactivada y ahora. O si no, prueba a salir y a volver a entrar. A ver si Vale, vale. así tenemos Vamos a suerte. ver entonces, espérate a ver. Bueno, chicos, un poco de problemas técnicos, pero esto es lo que tiene hacerlo en directo y darnos un poquito de tiempo, unos minutos, y muy pronto lo vamos a tener a Jorge aquí con nosotros. Vaya, pues creo que sigue sin verse, pero me oye, ¿no, Jorge? Vamos a ver. Un momentín. ¿Me ves ahora? Di- no, no te vemos. Dice Levaso de Chele, otro en vivo sublime. Pues así es, muchísimas gracias, me alegra que lo veáis así. Va a estar súper interesante. Dadnos unos minutos, vamos a intentar ver si podemos Vamos, solucionar este. te pido yo a ti escuchar, me escuchas, ¿no? Audio tengo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué raro. Voy a intentar salir de nuevo y vuelvo a entrar y te voy a intentar yo pedir a ti la invitación, ¿vale? Perfecto. O prueba si quieres a cerrar la aplicación y volver a abrirla a ver si así. Vale, voy a hacer eh, eso, sí. Voy a hacer eso. perfecto. Bueno, chicos, tenemos gente de Argentina. Me habéis dicho antes que hay gente en Argentina. Sé que hay gente de España. ¿Y de dónde soy el resto? ¿De dónde estáis escuchando? Eradán, saludos. Piero, Ángela, Reik97, saludos a todos. Mientras voy contando que el invitado de hoy, como os digo, es profesor universitario de matemáticas y la verdad que tiene una experiencia súper interesante. Le vaso de leche, saludos desde México. Wow. A ver, vamos a invitar a nuestro invitado de nuevo a que entre al directo. Daira Fern, saludos. Alberic, saludos. Reik desde Colombia. Wow. ¿Ahora? Ahora sí te vemos. Ahora sí. Vale, ya está, ya está. Era que yo te tenía que solicitar a ti la invitación en lugar de tú a mí. En lugar de enviármela tú a mí, ya está. Para que te Perfecto, pues
Perfecto, oye, pues me alegra que se haya solucionado la verdad tan fácil, ¿no? Porque a veces hay que quitar el directo. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por solucionarlo, Jorge. Tenemos a Daira desde República Dominicana. Bueno, tenemos gente desde todos lados, Jorge. Te he hecho una pequeña Muy bien. presentación. He dicho que eres profesor, investigador en la UNED, que es una de las universidades más grandes de España, la mayor en número de alumnos. Y es una universidad magnífica. De hecho, yo hice allí un máster y mi experiencia fue magnífica, la verdad, ¿no? Estoy súper contento. Hace ya unos años, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y, y bueno, Jorge, antes de que le hagamos algunas preguntas, que por cierto, si tenéis alguna pregunta, hay aquí abajo una opción en Instagram para que dejéis preguntas y al final del directo vamos a pasar las preguntas que veamos que sean más interesantes para que Jorge las pueda responder. Él es doctor en ciencias matemáticas por la UNED, es experto en ciencias de datos y profesor e investigador del Departamento de Estadística de la UNED, ¿verdad? Ujú. Es premio UNED Banco Santander 2018 de investigación, transferencias del conocimiento. O sea, atento a todas las características del perfil de Jorge, es alucinante. Tiene más de 20 años de experiencia docente, investigadora, tanto en Europa como en América. Ha colaborado en proyectos de asesoramiento, por ejemplo, para el BBVA, un banco muy conocido, para McDonald's, para Yale Publicidad, Mutua Madrileña, también la University of Maryland School of Medicine en Estados Unidos. Bueno, la verdad que alucinante. Y su trabajo en la universidad concretamente trata sobre el desarrollo y aplicación de algoritmos matemáticos para el análisis científico de datos con el fin de hacer más eficientes procesos de gestión empresarial y generar valor añadido de negocio. Bueno, la verdad que me parece, de verdad, me parece que es alucinante el trabajo que hace y ¿podría explicarnos un poquito en qué consiste este trabajo que realiza? Así para la Sí, gente llana como nosotros. bueno, es un trabajo muy cercano digamos, lo que es la sociedad, ¿no? Al final es, como vivimos en el mundo de los datos y de la digitalización, precisamente si estamos hoy en este directo es porque estamos en una plataforma digital, ¿no? Y en el momento que estamos hablando estamos constantemente emitiendo datos, ¿no? Mi trabajo consiste en todos esos datos, procesarlos, recopilarlos, ¿no? Y generar algoritmos mediante algoritmos que los transformen en información de valor, ¿no? Información de valor para una compañía o información de valor para un médico, si son datos, por ejemplo, de tipo genómico, ¿no? Que le permita, digamos, pautar sus diagnósticos sobre las enfermedades de tipo oncológico o en la pandemia, ¿no? Que hemos estado, ¿no? Información acerca de ensayos clínicos para ver cuáles son las mejores vacunas en función de los perfiles de los clientes y sus variables clínicas. Todo lo que tiene que ver con datos y procesar esa información, pues los algoritmos permiten, digamos, transformarla en valor que ayuda a la toma de decisiones. Y mi trabajo es precisamente el desarrollo y el diseño de esos algoritmos y su puesta en práctica. Ujú. Ujú. Imagino que un algoritmo es una cantidad de código enorme, ¿no? Es decir, no es una ecuación simplemente, sino un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí, muchas veces tiene que ver digamos, con procesamiento de bastantes líneas de código, ¿no? En otras ocasiones con desarrollos matemáticos, ¿no? Que después te permiten procesar ese código de forma eficiente, ¿no? Es decir, hay quizás un trabajo a veces previo. Yo estoy más en la parte del desarrollo matemático, ¿no? Para que después los algoritmos funcionen, ¿no? Y en cómo conectar ese desarrollo matemático con la realidad, con los problemas reales, ¿no? De negocio, los problemas de una biotecnología, de una farmacéutica, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, la verdad es que es súper interesante. Así que ya sabéis que si vais a la farmacia o pedís una hamburguesa de McDonald's, es gracias a Jorge, a su trabajo. Eso sería muy pretencioso, por mi En parte. parte, como mínimo en parte, ¿no? Como mínimo en parte. Bueno, pues Jorge, de un modo más, digamos, en la tierra, él ha nacido en San Sebastián, en Donosti, que es una ciudad del norte de España. Él ha crecido, si no me equivoco, en Extremadura, ¿verdad? Se Ujú, considera ujú, extremeño por adopción. Y ujú. vives en Madrid, la UNED está en Madrid, aunque es una universidad a distancia, pero te consideras madrileño ahora mismo por estos motivos laborales, ¿verdad? Ujú, efectivamente. Ujú.
Bueno, ¿cómo llegaste a interesarte por la matemática? ¿Fue en el colegio, en el instituto? Pues mira, yo casi, los primeros recuerdos casi desde que tengo uso de razón, ¿no? Es mi gusto por las matemáticas. ¿No? Es algo los primeros recuerdos que tengo desde bien chiquitito, quizás con 3, 4 años, es gusto por las matemáticas. Tal vez ese gusto venía porque mi padre es matemático, ¿no? Y entonces lo veía siempre con sus cuentas, ¿no? Y sus investigaciones y sus análisis y sus cálculos, ¿no? Entonces, pues casi un poco uno, pues es como los algoritmos y como las máquinas, ¿no? Así aprendemos los humanos, por imitación, ¿no? Entonces casi mi gusto quizás viene un poco por esa imitación, ¿no? De lo que hacía mi padre y después en la imitación, pues con el tiempo me di cuenta que muy mal no se me daba y eso pues casi me fue dirigiendo un poco, ¿no? Hacia ese perfil matemático, ¿no? Que es mi Ujú. profesión actual. Ujú. Qué bueno, o sea, lo tenías presente en casa desde pequeño y viste que, claro, que era tu campo, digamos, ¿no? Y, Ujú, y, eh, efectivamente. y cuando, o sea, cuando un matemático realiza su trabajo, es decir, yo, por ejemplo, no sé si ya me diréis en los comentarios, pero cuando yo me imagino un matemático trabajando, me lo imagino ahí con las calculadoras, ¿no? Encerrado en su, no sé si laboratorio o despacho, en un plan un poco como friki, ¿no? Encerrado en teorías extrañas, ¿no? Creo que todos tenemos en mente la película, por ejemplo, Una mente maravillosa, ¿no? Que el Ujú, protagonista era economista, matemático y bueno, pues se le iba un poco la cabeza, ¿no? ujú. ¿Tenemos un estereotipo equivocado de los matemáticos? Quizás, tal vez sí, ¿no? Tal vez tenemos un estereotipo un poquito, un poquito equivocado. De hecho, por tradición, los matemáticos nunca fueron así, ¿no? Leonardo da Vinci era un buen matemático, ¿no? Y era artista, ¿no? Era filósofo, era pintor, ¿no? Newton, ¿no? Que también era muy buen matemático, pues era físico, ¿no? Era teólogo. Entonces, digamos, no nos imaginamos, ¿no? A Da Vinci, ¿no? Eh, que también se dedicaba a la medicina, no nos lo imaginamos ahí como un friki, ¿no? Entonces, digamos, de tradición el matemático no ha sido así. De hecho, digamos un poco en la etimología de la palabra, el macetes, ¿no? Que es en el griego, el macetes es un poco el que se dedica a aprender, ¿no? Casi un poco, y desde ese sentido un poco el matemático es eso, ¿no? La persona que se dedica a observar, a aprender, ¿no? Aprender de muchas disciplinas y a ver cómo abstraer distintos problemas que tienen cosas en común, ¿no? Y encontrar ese cuerpo común que tienen todos esos problemas para conseguir una abstracción matemática que permita explicar todas esas cosas que son diferentes, pero que tienen un nudo común, ¿no? Y quizás a veces también la sociedad, ¿no? Un poco nos ha pintado, ¿no? Esa, esa imagen, ¿no? Del matemático como un chalao, ¿no? Que está en un laboratorio ahí, ¿no? Haciendo sus cosas, ¿no? Bajo la luz de una bombilla, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque las matemáticas están en el día a día, ¿no? Por ejemplo, un problema muy sencillo, ¿no? Como tiene que ver, si tú vas al supermercado, ¿no? Y, y ves cómo se distribuyen las mandarinas, ¿no? En el supermercado, cómo se colocan en los estantes, ¿no? Pues eso es un problema matemático, porque al final, fíjate, lo que tienes una mandarina es una esfera y lo que tienes que conseguir es colocarla y distribuir un montón de mandarinas de forma que ocupen el volumen mínimo, ¿no? Luego, las matemáticas están en cada cosa sencilla y cotidiana de nuestras vidas, ¿no? No me parece que sea cosa de frikis, ¿no? Sino de Claro, algo muy cotidiano, totalmente. muy común, ¿no? ¿Eh? Totalmente, yo creo que jamás me había dado cuenta de que cuando vamos al Mercadona, ¿no? Que es un supermercado aquí muy conocido en España, estamos viendo matemáticas en las mandarinas, ¿no? Y no en el precio, ¿no? Que también, ¿no? Que también, también. Qué bueno, pues respecto a esto, hay un debate muy interesante, ¿no? En redes sociales. Bueno, yo me imagino que ya sabréis o imaginaréis quienes estáis escuchando que Jorge es creyente, Jorge es cristiano. Y en redes sociales hay mucho debate sobre si la teología puede ser una ciencia, si no es una ciencia, si la apologética es una ciencia, si no es una ciencia. Y en el caso de la matemática, me gustaría saber tu opinión como matemático profesional. ¿La matemática se considera una ciencia? Ujú. Bueno, antiguamente no se le llamaba matemáticas, se le llamaba ciencias exactas. No sé si os acordáis, ¿no? Yo soy de los Ujú. planes más viejos, ¿no? Y cuando yo estudié se le llamaba ciencias, ciencias exactas, ¿no? Luego, de origen sí que es una ciencia, ¿no?
yo me vais a permitir una acepción, ¿no? Una consideración. Yo la llamaría la ciencia de las ciencias. Con esto no pretendo ser pretencioso, ¿no? Sino simplemente pretendo decir que es una ciencia que permea, ¿no? Y que digamos un poco que sirve de flujo conductor a muchas disciplinas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en física vemos matemáticas, ¿no? Pero si tú te vas a Granada, la Alhambra de Granada es una mezquita que hay aquí en España muy bonita, ¿no? Y tú si miras los arabescos que tienes arriba, ¿no? En la Alhambra de Granada, esos son transformaciones por simetrías, es decir, son formas matemáticas perfectas, ¿no? Es decir, en el arte hay matemáticas, ¿no? Entonces, digamos, tú puedes explicar, ¿no? Y de alguna manera descifrar muchas de las cosas que ves en distintas disciplinas, en el ámbito de la biología también, ¿no? ¿A través de qué? A través de modelos matemáticos y de formalismo matemático, ¿no? Y en ese sentido es lo que me gusta llamar la ciencia de las ciencias, ¿no? Porque por la interdisciplinariedad que tiene, ¿no? Las matemáticas. Entonces, sí, yo sí que la consideraría una ciencia utilitaria para muchas ciencias, ¿no? Ujú. Qué interesante. Pues lo que dices, por ejemplo, de que en el arte encontramos matemáticas, es curioso porque en la naturaleza también, ¿no? Es decir, Ujú, recuerdo un tipo de coliflor que veo muchas veces en el supermercado, que creo que se llama romescu, no estoy seguro, pero es una coliflor ujú. que tiene como, parecen fractales, ¿no? Es decir, parecen Sí, sí, sí. formas que se repiten hasta el infinito, ¿no? Muy pequeñas, muy pequeñas, muy Ujú, pequeñas, ¿no? ujú. Entonces, eh, creo que estarás de acuerdo, ¿no? Por lo que te veo, en que en la naturaleza también hay matemáticas, ¿no? ¿Y tú crees respecto a esto que la naturaleza es como decía Galileo, que decía que el universo, el mundo, está escrito en caracteres matemáticos? Mm, yo no sé si tanto, ¿no? Evidentemente no quiero enmendarle la plana a un científico como Galileo, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo diría que los caracteres matemáticos nos permiten interpretar el mundo en el que vivimos, la creación en la que vivimos, o acercarnos un poquito a esa interpretación, o dar una aproximación más o menos razonable, lógica, racional, sensata y con fundamento de ese mundo en el que vivimos, ¿no? Medimos las distancias entre las estrellas a través de cantidades y magnitudes matemáticas, ¿no? La ley de la gravitación universal tiene muchísimas matemáticas, ¿no? Vemos la luz, ¿no? A través de conceptos que son matemáticos, ¿no? El concepto onda corpúsculo, ¿no? Todo ese tipo de teorías tienen debajo lenguaje matemático, ¿no? Fundamentos matemáticos, formalismo matemático. Y en ese sentido las matemáticas nos permiten acercarnos un poquito, ¿no? A los bordes de esa creación, ¿no? Y ese cosmos en el que vivimos. O si quieres, ¿no? Digamos, yendo de lo macroscópico a lo microscópico, ¿no? Nuestra genética son matemáticas, ¿no? Porque al final nuestro ADN son 4 letras, ¿no? Que son miles y miles y miles, ¿no? Que transmiten información, ¿no? Y hay toda una teoría matemática, que es la teoría de la información, que nos permiten de ver cuánto de informativo es eso, ¿no? Y cómo se traduce y cómo se interpreta eso en términos matemáticos, ¿no? Y es un trabajo que ayuda mucho a los biólogos, ¿no? Luego casi nos permite, digamos, acercarnos, ¿no? Aproximarnos un poco a ese mundo en el que vivimos para dar explicaciones racionales y lógicas. Ujú. Fíjate que algunos matemáticos en la historia, como ya has comentado antes un poco, ¿no? Newton, Descartes, o bueno, como lo llamamos en España, Descartes, Leibniz, en esa especie de representación que podemos hacer del mundo mediante las matemáticas, veían a Dios realmente, ¿no? Ujú, Veían que este era un ujú, mundo racional y que como es un mundo racional que se puede conocer, veían que a través de las matemáticas se podía acceder a ese mundo creado por Dios, ¿no? Y ujú, en este sentido es interesante tu perfil porque no solamente eres matemático, eres doctor en matemáticas, eres profesor de matemáticas en la universidad, sino que además eres cristiano y además eres pastor o anciano, ¿verdad?, de una iglesia. ujú, ujú. Entonces, yo aquí tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo consigues compaginar esto? Porque entiendo que es muy complicado. Y la segunda, ¿cómo llegaste tú al cristianismo, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a interesarte por el cristianismo? Ujú. Eh,
Bueno, compaginar mi profesión digamos, el ministerio, ¿no? En la iglesia, Eso es. pues es algo, es un privilegio, pues que Dios me ha permitido, ¿no? Que Dios me ha permitido el poder disfrutar de él, ¿no? Y gracias a Dios, pues mi profesión en la UNED, pues me permite manejar mis tiempos, ¿no? Con lo cual creo que hay veces que me resulta más difícil, otras veces menos difícil, ¿no? Pero gracias a Dios de momento he tenido el privilegio de poder compaginar ambas cosas, ¿no? Y es una bendición de Dios el poderlo hacer realmente, ¿no? Tener una profesión en la que tú puedes realmente después hacer lo que realmente creo yo que estamos llamados para Dios, ¿no? No estamos llamados para hacer matemáticas, ¿no? Que a mí me encantan, por cierto, ¿vale? Pero estamos llamados para servir a otros, ¿no? Estamos llamados para servir a otros, ¿no? Entonces eso es una bendición pues que Dios me ha dado, ¿no? Y después sí que la segunda pregunta que me hacías tiene que ver con cómo llegué un poco yo al cristianismo, ¿no? Eso, Bueno, sí. pues esa era la segunda de las preguntas, ¿no? Yo te decía un poco que llegué un poco al convencimiento de las matemáticas digamos, a apreciar las matemáticas porque mi padre es matemático, ¿no? Y casi un poco lo aprendí por imitación, ¿no? De alguna forma, ¿no? Mi padre también es creyente, ¿eh? Mi padre también es cristiano, ¿no? Pero en este caso yo me di que estas cosas no se podían aprender por imitación, ¿no? Porque Dios nos trata de forma muy personal y muy individual, ¿no? Y si bien es cierto que en mi casa pues se temía a Dios, ¿no? Y se lee la Biblia e íbamos a la iglesia, pues al final uno tiene que tomar esa decisión, ¿no? Si entrega su vida a Dios o no entrega su vida a Dios. Y sí que recuerdo, ¿no? También en algún momento de pequeño, aunque no sé el momento exacto, ¿no? No lo tengo, pero sí que recuerdo tener la conciencia de pecado, ¿no? Desde bien pequeñito, ¿no? Y de mi incapacidad, ¿no? Moral de poder dar algo que Dios pudiera aceptar, ¿no? Que es un poco lo que hacen la mayoría de las religiones, ¿no? Intentar dar algo para que Dios pueda aceptar, para que de alguna manera te acoja en sus brazos, ¿no? Entonces yo ante eso pues clamé a Dios, ¿no? Y recuerdo pues orar, decirle a mi padre, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Pues Cristo es la solución, ¿no? Y esa oración, ¿no? La tengo grabada en mi mente desde que era bien chiquito y después, pues Dios ha ido confirmando, ¿no? Ese primer paso de fe que uno da, pues un poco desde la concepción que tiene como crío, ¿no? Sin entender todas las cosas, ¿no? Y sin comprender muchas cosas, pero sí en fe, ¿no? Y así un poco vine al cristianismo y desde entonces, pues Dios no me ha dejado ningún día, ¿eh? Me puedo haber yo acercado, separado, pero el que no me ha dejado nunca ha sido él. Qué bueno, qué bueno. Pues es buenísimo porque en verdad está siguiendo una tradición realmente milenaria, ¿no? Antes nombrábamos a Newton, a Leibniz y otros con este doble perfil, ¿no? Antiguamente era lo habitual, ¿no? Es decir, que el científico, el matemático fuese creyente y eso lo vemos históricamente y es fácilmente comprobable. Hoy día ya es distinto porque la sociedad es mayoritariamente secular y sin embargo, tú ofreces este doble perfil cristiano y matemático. ¿Tú crees que en tu trabajo se te ha podido denostar alguna vez por ser creyente, por ser cristiano? En, en el contenido de lo que hago, no, nunca. En el contenido de lo que hago, ¿no? En lo personal, sí. En lo personal Ujú. sí, es decir, yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Una cosa es el contenido de lo que haces y en matemáticas, pues si algo está bien hecho y es correcto y ha salido el resultado correcto y se ha demostrado correctamente, ¿no? Pues ya está bien, ¿no? No hay nada Da más. igual, claro, da Da, igual lo da que igual, creas. da igual lo que creas, si lo ha hecho un cristiano, un musulmán o un ateo, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que notas, ¿no? Que sí que notas que cuando tú compartes tu fe, pues digamos, la gente, los colegas, ¿no? Cambian un poquito el concepto que tienen de ti. Eso sí que lo he percibido yo, ¿no? Y no es intencional, ¿no? Muchas veces
se deja caer casi sin querer, de forma natural y no intencionada, ¿no? Ni siquiera con el ánimo de hacer daño, ¿no? Sino simplemente que sale de natural, ¿no? Pues comentarios, uy, cuando compartes tu fe, yo que pensé que tú eras inteligente, ¿no? O que pensé que eras más inteligente, ¿no? Ese tipo de cosas, pues bueno, entonces pues me imagino que son normales y habituales, ¿no? Porque es así, ¿no? Sí, forma parte de ser siervos, discípulos de Cristo, ¿no? Si a él lo denostaron, pues a sus discípulos, pues Totalmente. La verdad es que mm, sí, 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 no, perdona, dime, dime. eso, que si a él lo denostaron, pues sus discípulos, pues bueno, y al final y al cabo estos comentarios son comentarios casi inocentes, ¿no? No es algo que hiera profundamente, ¿vale? Claro, claro. No, la verdad que mi experiencia es muy similar, ¿no? Porque cuando haces un buen trabajo, de hecho, en investigación, que tanto tú como yo nos dedicamos a ello, bueno, publicaciones en revistas de impacto, etcétera, eso es fácilmente cuantificable, ¿no? Ujú, Sin embargo, siempre te encuentras gente que se echa las manos a la cabeza y gente que lo aceptan de un modo más natural, ¿no? ujú, Y eso es interesante, ¿no? Y una cosa también que comentaba es que, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Cuando tú haces un algoritmo, si funciona, funciona, o si no funciona, no funciona. O si haces bueno, yo dentro de mi ignorancia en las matemáticas, se hace una cuenta o se hace una ecuación, o está resuelta o no está resuelta, ¿no? Ahí ujú. no caben muchas interpretaciones, ¿no? Pero entonces, la matemática, es decir, ¿tú has encontrado alguna unión entre la matemática y el cristianismo? En tanto que, claro, el cristianismo quizás no es demostrable del mismo modo, ¿no? Pero ¿crees que hay alguna unión entre matemática y cristianismo? Mm, Pues yo voy a contar una anécdota, ¿vale? Esto es una anécdota a modo de chascarrillo, ¿vale? Eh, recuerdo que en el año 2006 fue el Congreso Internacional de las Matemáticas, se celebró a nivel mundial, fue el año mundial de las matemáticas, y aquel Congreso Internacional se celebró en Madrid. Y aquel año, vamos, no estuve en el Congreso, pero estaba de alguna manera vinculado al Congreso porque un colega mío, pues estaba en el comité, ¿no? En el comité técnico de ese Congreso, ¿no? Y llegó a sus manos un artículo en el que decía que probaba matemáticamente la existencia de Dios, ¿no? Eh, Ujú. cosa interesante. Y claro, aquel colega me dijo, hombre, como tú eres cristiano, ¿no? Y sabes de matemáticas y sabes estas cosas, pues mira, a ver si tú le puedes hacer una revisión, ¿no? Y vemos qué hacer con este artículo, ¿no? Y yo le dije un poco así a modo de broma. Ya sabéis que en matemáticas y en otras ciencias también, ¿no? Que para que un trabajo sea publicable o aceptable en un congreso, pues tiene que ser original, ¿no? Esa es una de las cosas que se le pide, ¿no? Que sea original. Y yo, pues la respuesta que le busqué, o que lo que se me ocurrió en aquel momento decirle, digo, mira, recházalo directamente, nada más leer el Astra, porque esto no es original. Lo llevan intentando por siglos y no lo han conseguido, ¿no? Y no lo han conseguido. Entonces, es poco original, ¿no? Para presentar ahora en un congreso después de que llevan siglos y siglos con el tema. Es decir, al final, demostrar matemáticamente la existencia de Dios sería tanto como meter al Dios infinito, ¿no? Al Dios perfecto, eterno, ¿no? Que no tiene origen y que no tiene fin, meterlo en un modelo matemático, meterlo en una ecuación, ¿no? Digamos, constreñirlo a unos axiomas, ¿no? Y al final yo creo que solo un Dios con el que pudiéramos hacer eso, pues no sería Dios. Sería un constructo de nuestra razón o de nuestra lógica, ¿no? Ahora sí que es cierto que, como decíamos antes, que las matemáticas nos permiten interpretar la naturaleza, nos permiten interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y sí que me viene a la memoria el versículo ese que leemos, ¿no? En Romanos, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, ¿no? Entonces, las matemáticas de alguna forma nos permiten visibilizar, ¿no? Y racionalizar eso, ¿no? Ujú. Acercarnos, yo lo llamo acercarnos a los bordes, ¿no? De los designios de la creación de Dios, ¿no? A los bordes de su creación, a los bordes de su inteligencia, pero tan solo a los bordes, ¿no? De forma torpe y muy grosera, ¿no? Y con aproximaciones muy, muy de nuestra mente, ¿no? ¿Vale? Pero entonces sí que nos permiten decir, bueno, si yo encuentro, fija, la belleza de todo esto, ¿no?
alguien muy, el que lo tiene que haber hecho es alguien impresionante, ¿sabes? Alguien que está fuera, ¿no? De mi mente, de mi razón, y que me trasciende, ¿no? Me trasciende racional y lógicamente, ¿no? Claro, claro, claro. Romano 1.20, me parece muy acertado que lo traiga y creo que nos puede llevar a otra pregunta, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, Tal y como lo presenta, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿crees que las matemáticas en este sentido, en esta unión que encuentra, con la que estoy de acuerdo, ¿no? Con el cristianismo, ¿crees que te lleva a una posición teísta simplemente o crees que te puede llevar al cristianismo? Yo creo que realmente el cristianismo es racional, y en el sentido de que es racional y que hay evidencias lógicas, ¿no? Porque, digamos, el cristianismo está basado en hechos históricos contrastables, y en ese sentido, pues las matemáticas, digamos, siempre se basan en cosas que son contrastables y que son evidencias, ¿no? Es decir, no es una fe a ciegas. Dios no nos permite que ejercitamos la fe a ciegas, ¿no? Sino que es una fe basada en evidencias, pero al final es una fe en la que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Eso no me lo ese paso no me lo permiten hacer las matemáticas, ¿no? No me lo permiten hacer porque en realidad nuestra mente es limitada, ¿no? Y en el fondo nuestra mente es tan limitada porque es una mente caída, ¿no? Es una mente que está rota por el pecado. Luego, cuando yo me aproximo a la creación que Dios ha hecho, me aproximo desde una perspectiva, ¿no? En la que no puedo desplegar toda mi mente, ¿no? Como si no hubiera pecado, ¿no? Está lastrada, ¿no? Por ello, ¿no? Y la buena noticia justo es la contraria, ¿no? Que yo no necesito nada, quiero decir, no es Dios el que se ha acercado a mí, ¿no? Es decir, que Dios no me ha dejado huérfano, ¿no? Ni espera, ¿no? Que yo me acerque a Él, porque no lo voy a conseguir nunca, ¿no? Realmente es que estoy separado de él, porque él no puede mezclarse conmigo, ¿no? No puede mezclarse conmigo, pero él se ha acercado tanto a través de Cristo, ¿no? Y me ha dejado todas las evidencias, ¿no? Y me ha dejado su obra tomando mi lugar como pecador, ¿no? Para que yo pueda acercarme a él, ¿no? Yo creo que lo que hace del cristianismo relevante, ¿no? Y absoluto, ¿no? Relevante y absoluto, ¿no? Que yo no puedo acercarme a él, que las matemáticas ni ninguna ciencia me va a poder acercar al Dios infinito, ¿no? Pero ese Dios infinito se acerca a mí en la persona de Cristo, que muere en mi lugar y que resucita para reivindicarse como Dios Salvador, creador de todas las cosas, ¿no? Y para darme una nueva vida. Y ahora sí que ya puedo acercarme a Dios, ¿no? Pero no en base a lo que yo hago, sino en base a lo que Él ha hecho, ¿no? Claro, Y eso es tremendo, ¿no? claro, o sea que, disculpa, o sea que a través del sacrificio de Jesucristo, cómo realmente Dios se desvela a través de la naturaleza, como dice en Romanos, ¿no? Si no, no podríamos alcanzar esa verdad, ¿no? Por lo tanto, no es solamente un conocimiento teísta, pues, por ejemplo, los árabes también, bueno, Efe- ellos fundaron la matemática realmente, ¿no? Ujú, Este ujú. sistema decimal, ¿no? Pero solamente a través de del sacrificio de Jesucristo es como alcanzamos la verdad con mayúsculas, ¿no? Y creo que eso es muy relevante, ¿no? Es relevante y además para un científico es relevante por partida doble para un científico, ¿no? Porque aquí lo importante es que Dios lo hace interviniendo de forma visible, ¿no? Entonces, digamos, hay evidencia empírica, ¿no? De lo que Dios ha hecho, ¿no? Hay evidencia empírica porque ha intervenido en la historia. Gálatas dice, ¿no? Que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, hubo un momento en el que Dios interviene en la historia y en el que eso, ¿no? En el que el Dios soberano, eterno, ¿no? Que no nos debe nada, decide salvarnos. Y lo hace a través de un hecho histórico contrastable, ¿no? Que es su nacimiento como uno de nosotros, para acercarse a nosotros, porque si no sería imposible, no hubiéramos podido nosotros acercarnos a él. Y eso para un científico es tremendo, ¿no? Que Dios lo haya hecho así, para no dejarnos huérfanos. Es decir, nos ha dado toda la evidencia que necesitamos, ¿no? Toda la evidencia empírica que necesitamos. Totalmente, ¿no? De hecho, creo que incluso, creo que incluso en las matemáticas puede haber una analogía sobre cómo comprender el mundo gracias a Dios, ¿no? Es decir, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero las matemáticas se basan en axiomas, ¿verdad? Que Ujú, tradicionalmente han sido, bueno, la geometría de Euclides, aunque hay otra ujú, geometría ahora no euclídea, que bueno, ya ahí ya ujú, me tendría que contarte un poco, ¿no? Pero si eliminamos los axiomas, no hay matemáticas, ¿verdad? ujú. Eso es cierto, ¿no? Efectivamente. Y, y- Ujú.
¿Y crees que hay, bueno, los axiomas para los que no sepáis o no os acordéis, son una serie de proposiciones que no requieren de demostración, simplemente se aceptan, ¿no? Y a partir de ahí Ujú. se funda la matemática. En el caso de Dios, sería similar en el sentido de que para conocer el mundo necesitamos a Dios, y si no tenemos a Dios, no tenemos ese axioma, es imposible comprender el mundo. Ujú. ¿Qué piensas? Yo, yo diría que sí, y ese es el axioma bíblico, ¿no? La Biblia no dice voy a demostrarte que Dios existe, ¿no? el, el principio de la Biblia es en el principio Dios creó, es decir, ya estaba ahí y él puso la rueda, el reloj, ¿no? Puso el reloj del tiempo, ¿no? A funcionar, ¿no? Dios creó, puso el reloj del tiempo a funcionar, ¿no? Dice, yo voy a demostrar que estaba ahí, no, no, en el principio Dios creó, ¿no? El problema que tiene el hombre, ¿sabes cuál es? Que lo que hace es precisamente sacar el axioma fundamental, el axioma central, el axioma absoluto, sacarlo, hablando en términos matemáticos, sacarlo de la ecuación, ¿no? Lo sacamos de la ecuación y ahora queremos explicar al mundo, si queremos explicar las cosas sin el axioma, que, que es el principio básico que nos permite explicar las cosas, ¿no? Y por eso, pues al final no encontramos propósito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso hay, bueno, esto ya tú que eres de filosofía, ¿no? A veces yo creo que la ciencia está en una crisis también ahí, ¿no? Ese propósito, ¿no? Del cómo se hacen las cosas, ¿no? De cómo se hace el avance científico, ¿no? Y yo creo que parte de esa crisis de la ciencia tiene que ver con que hemos quitado, digamos, esa proposición, ¿no? Que hace que todo cobre sentido, ¿no? Que es Dios, ¿no? Que es Dios que hace un mundo perfecto, un mundo racional, un mundo que dice que era bueno en gran manera, ¿no? Nos dice el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Entonces, y que después, por causa de nuestro pecado, vino en desgracia, ¿no? Pero lo que Dios hizo es bueno, ¿no? Y todo lo que vemos, ¿no? Y toda la creación, ¿no? Cuando vemos la ley de la gravitación universal, cuando vemos el cosmos, ¿no? Y lo observamos, ¿no? Y observamos esa belleza, esa perfección, cómo encajan todas las cosas, ¿no? Cómo es un puzzle perfecto, ¿no? Lo podemos explicar porque alguien lo hizo, ¿no? Ese que estaba en el principio, ese es Dios, ¿no? Cuando lo quitamos, pues perdemos propósito en nuestra explicación científica, ¿no? Ujú. Magnífico. Hay aquí una pregunta. Chicos, por cierto, a mí al menos me sale aquí a la derecha un icono en el que podéis hacer preguntas. Algunos me estáis dejando preguntas en los comentarios, de las que puedo ver si luego me acuerdo de alguna. Si lo escribí a través del icono de la derecha, se quedan guardadas y luego podemos verla al final del directo. Pero hay una pregunta de Johnny97 que me ha llamado la atención y que creo que, bueno, no quería perderla, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas? Dice Johnny, muchos axiomas se aceptan por fe, según Gödel, por sus teoremas de incompletitud. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, sí, yo creo que hay cosas que tú las tienes que aceptar porque es la proposición que me explica todo eso, pero digamos todo lo demás es lógico, ¿no? Ujú. Todo, no, todo lo demás es completo, todo lo demás es lógico, ¿no? Todo lo Entonces, demás se deduce, ¿no? se deduce de aquello, ¿no? Y de alguna manera estableciendo la analogía, y me vais a permitir la analogía torpe, ¿no? Porque al final también es una analogía torpe, ¿no? Dios existe, ¿no? Y como científicos, ¿no? Todo lo demás lo podemos investigar, ¿no? Y lo podemos deducir y podemos avanzar en el progreso científico sabiendo que Dios lo ha hecho, ¿no? Que hay un orden, ¿no? Que Dios ha creado, ¿no? Y por eso cada cosa que descubres, lo que estás descubriendo son los bordes, ¿no? De ese cosmos, ¿no? Que ha hecho nuestro gran creador, ¿no? Ujú. Pues de esos bordes de ese cosmos vamos a pasar a otros bordes, a otras fronteras que poco a poco se están traspasando, creo que cada vez más, que es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tenemos la inteligencia natural de los seres humanos y pues cada vez la inteligencia artificial domina más nuestras vidas, ¿no? Sin ir más lejos, estamos en Instagram ahora mismo, todo lo que veis en Instagram es gracias a la inteligencia artificial, gracias a un algoritmo que han diseñado personas como Jorge y bueno, tú te dedicas a la inteligencia artificial, ¿no? A mí me sorprendió mucho saberlo porque Jorge y yo nos conocemos personalmente y me parece súper interesante. ¿Tú podrías explicarnos brevemente qué es la inteligencia artificial? Sí, yo me dedico a la parte, digamos, matemática, ¿no? Y de los algoritmos, ¿no? De inteligencia artificial.
Y en esencia, por decirlo en muy poquitas palabras, la inteligencia artificial es una aproximación, ¿no?, a la realidad, es aprender a través de casos, ¿no? Reconocer patrones, ¿no? Hacer que las máquinas aprendan por reconocimiento de patrones, encontrando regularidades, encontrando similitudes, encontrando formas parecidas, ¿no? De alguna manera emulando el comportamiento humano, ¿no? Porque nosotros aprendemos por imitación, ¿no? Aprendemos reconociendo patrones, ¿no? Es el aprendizaje de los niños, es un poco ese, ¿no? Empiezan a reconocer patrones en las palabras de sus papás y empiezan a construir sus primeras palabras, ¿verdad? Empiezan a reconocer olores y empiezan o inicialmente con el tacto, ¿verdad? Que todo, con la boquita, ¿no? Que todo lo quieren paladear, ¿no? Porque lo que hacen es reconocer esos patrones, ¿no? Y van aprendiendo, pues un poco, eso es lo que pretendería, ese es el objetivo de la inteligencia artificial, hacer que las máquinas aprendan a reconocer patrones, ¿no? Aprendan del mundo en el que vivimos. Ujú. ¿Y tú crees que una inteligencia artificial está ya al nivel humano o llegará alguna vez al nivel humano o incluso superará la inteligencia natural? Uf, qué pregunta. Yo sé que hay muchos. Sí, sí. Yo como soy de filosofía, pues claro, todas estas cuestiones me encanta, ¿no? Pensarlas y intentar Sí, hipotetizar sí. un poco, ¿no? Sí, bueno, yo, vamos a ver. Eh, mm, a mí me resulta difícil pensar, ¿no?, en una máquina que tenga, por ejemplo, conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una máquina o un algoritmo que haga las cosas de forma intuitiva, ¿no? Sin ningún tipo de regularidad, ¿no? Porque las máquinas, como decíamos, y los algoritmos tratan de aprender casos, tratan de aprender patrones, ¿no? Es eso en general, ¿vale? Después hay situaciones un poco más, pero en general de eso se trata, ¿no? Hablando, resumiéndolo. Entonces, digamos, ¿cómo podría una máquina tener conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos dotar a una máquina de conciencia? ¿Cómo podemos dotar a un algoritmo, por ejemplo, de ciertas intuiciones que nosotros, o de tomar decisiones que nosotros tomamos en base a intuiciones, no en base a una lógica, digamos, racional, ¿no? O de reconocimiento de una serie de patrones, ¿no? De una serie de regularidades, ¿no? Las tomamos porque intuimos algo, ¿no? En contra de, muchas veces, de la evidencia, ¿no? ¿Vale? Pero tenemos esa intuición, ¿no? Dios nos ha creado con intuición, nos ha creado con conciencia, ¿no? Nos ha quedado con capacidad de amar, ¿no? Un algoritmo lo que hace normalmente es optimizar algo, ¿no? Tiene un objetivo y lo que busca es conseguirlo de cualquier forma, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, en los coches, por ejemplo, en los coches estos de conducción automática, ¿no? Ujú. Los que van solos, ¿verdad? Me planteo, ¿no?, el siguiente problema ético, ¿no? Están preparados para, para la conducción automática, para conducir solos y siempre para salvaguardar la vida de sus ocupantes, ¿no? Seguramente ese coche lo que nunca hará será eh, arriesgar o poner en peligro la vida de sus ocupantes por salvar la vida de otro. Pero a lo mejor una persona sí que lo puede hacer, ¿no? Porque las personas, aunque pecadores, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y yo puedo a lo mejor arriesgar mi vida, ¿no? Y dar mi vida por salvar la de mi hija, ¿no? ¿Eso lo podrá hacer un algoritmo, una máquina? Yo lo dudo, ¿no? Creo que estamos años luz de eso, ¿no? Aunque yo sé que hay muchos, ¿no?, que están hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo ahí tengo mis reservas, ¿no? Porque estamos jugando a ser un poco como Dios, ¿no? Claro, al final, o sea, en verdad sería la idea de que una máquina haga ética, ¿no? Es decir, Ujú, ujú, decida si tiene más valor la vida de la persona que está dentro del coche o la vida de una persona que está fuera del coche, ¿no? ¿Cuál ujú, salva? ¿Salva a uno, salva a otro? Y eso es muy interesante porque si las máquinas, este coche, por ejemplo, los Tesla, ¿no? Por ejemplo, si llegasen a tener conciencia, si se lograse que tuvieran conciencia, en cierto modo estaríamos siendo como Dios, ¿no? Porque fijaos lo que nos estáis escuchando, ¿no? ujú, Nosotros, como seres humanos, somos materia, ¿no? Es decir, somos una serie de átomos que en conjunción
bueno, pues podemos movernos, surge la conciencia de algún modo en el ser humano, pero somos materia, ¿no? En lo que nosotros vemos y tocamos es materia. Y sin embargo, de la materia surge de algún modo la conciencia. Se podría, digamos, esto lo lanzo para que reflexionemos, ¿no? Porque esto realmente es una pregunta que tiene difícil respuesta, ¿no? Pero nosotros, las personas que hacen estas tecnologías, en cierto modo, buscarían que de una conjunción de átomos, de meter un aparato aquí, otro aparato allí, o unos algoritmos, unos bits, lo que sea, se busca que surja esa conciencia también, de un modo artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece un poco que estaríamos jugando a ser Dios, ¿no? Estamos intentando Ujú, repetir lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Y ujú. aquí ya sí te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que nosotros como creyentes, ante estos desarrollos tan enormes de la inteligencia artificial que gobiernan nuestras vidas absolutamente en todos sus aspectos, ¿tú crees que debemos preocuparnos por ello? Yo creo, honestamente, yo creo que la tecnología es algo muy bueno y es algo que ha venido a simplificarnos la vida en muchas cosas. Que quede claro que a pesar de que yo trabajo con algoritmos, yo no soy tecnólogo, no soy un friki de la tecnología, se me da muy mal la tecnología. Sé programar las aplicaciones y sé programar cosas, pero no sé manejar muchas aplicaciones, ¿no? Pero yo creo que están para nuestro uso, para nuestro bien, para nuestro provecho, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Igual que, yo que sé, cuando Marie Curie descubrió el polonio y el radio, ¿no? Qué bueno fue eso, ¿no? Qué bueno fue eso que gracias a eso tenemos hoy las pruebas radiodiagnósticas, ¿no? Que salvan tantas vidas, ¿verdad? Que salvan un montón de vidas. Pero también qué malo ha sido, ¿no? Todos lo sabemos, la energía nuclear, ¿no? Que también se utiliza para hacer armas que pueden destruir una ciudad en cuestión de 2 minutos, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Creo que eh, lo que Dios ha permitido que el hombre avance, ¿no? En el desarrollo de toda la tecnología, en el desarrollo de la ciencia, para que estos avances sean posibles, ¿no? Para que estemos en un mundo en el que de progreso y avanzado, porque la realidad es esa, ¿no? Seguramente en los últimos años hemos progresado más que en cientos, ¿no? Pues eso que es bueno nos puede volver en nuestra contra, ¿no? Pero es que eso me lleva un poco como digamos, desde la perspectiva cristocéntrica, ¿no? Que es la de un creyente, me lleva un poco al principio, ¿no? Me lleva a lo que hablábamos al comienzo de todo, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Génesis? El problema de Génesis es cuando el diablo, ¿no? Tienta al hombre y le dice, ¿y seréis cómo? Y seréis como Dios, ¿no? Y seréis como Dios, ¿no? Entonces, digamos, nuestro problema realmente es querer hacernos como Dios, ¿no? Querer vivir de forma autónoma. Eso se llama pecado, ¿no? Cuando nosotros caemos en eso, de forma individual, como sociedad, yo creo que eso está en contra de la voluntad de Dios y eso tiene consecuencias nefastas para la humanidad. Siempre ha sido así, ¿no? Un poco después vemos la Torre de Babel, ¿no? Y la pregunta allí es, o sea, la afirmación allí es, hagámonos un nombre, ¿verdad? Y empezaron a construir una torre que iba a llegar a ser como Dios también, porque iba a alcanzar a Dios, ¿no? Y trajo consecuencias nefastas, ¿no? Es decir, lo que nos enseña, a mí lo que me enseña esto, ¿no? Que Dios nos ha dado todas estas cosas para nuestro beneficio, que son una bendición que viene de sus manos, ¿no? Que todo esto nos ha permitido desarrollarlo, pero cuidado, que si convertimos una bendición en un reemplazo de Dios, ¿no? Y la ponemos por encima de él, eso tiene consecuencias nefastas para el hombre, ¿no? Y la única solución es en esto, pues si estamos en ello, arrepentirnos de nuestro pecado y clamar a Dios, el que nos ha dado también el progreso y la tecnología, para que lo utilicemos para nuestro provecho. Ujú, totalmente, ¿no? O sea que en una sociedad en la que vivimos, como digo, ¿no? Gobernados por la inteligencia artificial, hoy lo que quieran lo tienen, ¿no? Gracias a estos patrones, a estos algoritmos. Que quieres, no sé, un libro, lo tienes o al instante en tu libro electrónico o en pocas horas te lo trae Amazon, que también lo ha movido dentro de sus naves, mediante inteligencia artificial, etcétera. ¿Que quieres comer tal? Te lo trae un Uber en cero coma, ¿no? Te lo trae en 15 minutos. ¿Que quieres ir a dar una vuelta al centro de Madrid? Bueno, te coges un Cabify y también te lleva para allá, ¿no? Pero en esta sociedad gobernada por la tecnología, en la que intentamos ser Dios, ¿no? Como tú dices, en verdad
sí que hay todavía, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero sí que hay todavía espacio para Dios, ¿no? En tanto Ujú. que Dios es necesario realmente para que no caigamos en esa mentira, que es creernos que nosotros somos Dios, que lo gobernamos todo, que lo tenemos todo lo que necesitamos, etcétera, ¿no? No sé, Ujú. ¿qué te parece? Mm. Sí, yo creo que en realidad eso no es que haya espacio, es que él ocupa el lugar preferente. Dios es el que ocupa eh, el único espacio, ¿no? Todo el espacio es suyo, ¿no? Es el dueño del espacio. Y es una pregunta, ¿no? ¿Habrá espacio para Dios? ¿No? Pues sí que hay espacio porque Él lo ha hecho todo, ¿no? Él es el que ocupa el lugar preferente y Él es el que además nos ha dado la inteligencia y las capacidades para hacer esto, que hoy podemos disfrutar y que podemos paladear y que de lo que nos podemos aprovechar, como tú has dicho, ¿no? Y que está a servicio del hombre, ¿no? Está a servicio del hombre, ¿no? Me estaba acordando, ¿no? De que una pregunta, uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job, ¿no? Y allí, a mitad del libro, habla un poco, ¿no? De dónde estará el lugar de la sabiduría, ¿no? ¿Dónde se hallará el lugar de la inteligencia? O sea, ¿no? Con todo lo que tenemos, ¿no? Con todas las cosas que tenemos, todavía nos estamos haciendo esta pregunta, Miguel. ¿Dónde estará el lugar de la sabiduría, ¿no? ¿Dónde se hallará el lugar de la inteligencia, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿No? Todavía nos la debemos hacer. ¿Y qué es lo que dice el libro de Job? Dice, no conoce su valor el hombre, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. Y después termina diciendo, en el temor de Dios es donde está el lugar de la sabiduría. Es decir, siempre que lo tenemos a Él como placer preferente en nuestras vidas, ¿no? El resto de las cosas se acomodan y encajan, ¿no? Y podemos disfrutarlas con su bendición. Todas estas cosas tan interesantes de las que estamos hablando. Los algoritmos, la inteligencia artificial, lo podemos disfrutar sabiendo que también Él nos lo ha dado, ¿no? Para nuestro disfrute. Qué bueno, qué bueno. Mm, A mí me llama la atención como, bueno, intentamos tener control de nuestras vidas, ¿no? mm, Yo lo veo, bueno, en la gente que me rodea, en el trabajo, en la calle, ¿no? Parece que cuando, por ejemplo, pides eso, un paquete de Amazon, te dice, quedan 8 paradas, ¿no? Quedan 6 paradas. Bueno, ujú, tienes control, ¿no? Cuando pides ujú. comida, te ven el mapita, ¿no? En el móvil y Sí, sí, sabe la moto dónde va, pero, sí, sí. pero a cada instante, ¿no? Y uno parece pensar que tiene el control, ¿no? Y veo cómo está el mundo realmente, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y hay tantas Ujú. cosas que nos hacen darnos cuenta de que realmente no tenemos el control para nada, pero para nada. Efectivamente. Nosotros hacemos Ujú. planes y luego, vete a saber la vida por dónde te va a llevar. Pero lo que está claro es que Dios sí que lleva el control. Él sí que ve el mapita Efectivamente. ese y el mapita es correcto, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, hemos comenzado hablando de inteligencia artificial y mira dónde hemos terminado, ¿eh? Totalmente, totalmente. Oye, pues antes de dar paso a las preguntas, creo que hay un par de preguntas por aquí. Eh, por cierto, si tenéis alguna pregunta, aprovechad para hacerla ahora y se la podemos pasar a Jorge, a nuestro invitado. Yo sí que te quiero hacer una pregunta, porque yo sé que nos escuchan mucha gente muy joven que todavía están pensando qué hacer con sus vidas, qué estudiar, qué trabajar. Y a mí me gusta tanto tu perfil doble de de las matemáticas, pero también dedicado a Dios, ¿no? Una vida realmente dedicada al Señor. Pues si alguien quisiera hacer lo que tú, por ejemplo, y estudiar matemáticas, inteligencia artificial y tener también ese perfil de religión, ¿qué le recomendaría hacer? Eh, uy, ¿qué le recomendaría? Vamos a ver. Yo creo que hay una cosa, hay, hay un valor bíblico, ¿no? Hay un valor bíblico que es el de la constancia, ¿no? La Biblia cuando habla mucho de la constancia, ¿no? La constancia en la obediencia, en la oración, ¿no? En el sufrimiento, ¿no? La perseverancia y la constancia, ¿no? Dice, perseverando salvaréis vuestras almas, ¿no? Siempre nos está exhortando a perseverar, ¿no? Y las matemáticas también tienen mucho de eso, ¿eh? De perseverar, ¿no? Porque mi experiencia, ¿no? Con las matemáticas es que antes de encontrar la solución de algo he encontrado mil caminos por donde no estaba acertado, ¿no? Entonces, yo creo que digamos un poco entrenar, ¿no? El valor del esfuerzo, de la constancia, ¿no? Y de la perseverancia es un primer paso, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿no? Y a dar los primeros pasos, ¿no? En temas de matemáticas. Además, es un perfil hoy en día que es
que es muy necesario, ¿eh? Se necesitan matemáticos. En España, en Europa, en América, en todos los sitios se están necesitando matemáticos, lo llaman ahora científicos de datos, ¿eh? Ujú. Es uno de los perfiles más solicitados, ¿verdad? Si no me equivoco. Más solicitados, sí, más solicitados, efectivamente. Ujú. Pues Así que nada, sí. os animo a ello. Pues nada, chicos, chicas, ya sabéis que si no sabéis qué estudiar, matemática es una de las grandes opciones. Y hay una cultura, al menos en España, y creo que en el resto del mundo también, de separación, ¿no? Una separación estricta entre humanidades y matemáticas. Si en el instituto no os gustaban las matemáticas, eso no significa que no se os dé bien. Es decir, luego lo mismo, otro profesor os puede descubrir que mediante otros métodos o lo que sea, en verdad se os da bien. O sea, que no lo rechacéis en principio. Mm. Por aquí preguntan si Ay, pertenece... pero y Sí. es muy importante también que eso es un déficit que tenemos los matemáticos, ¿no? Y a mí el poder estudiar la Biblia me ha ayudado, ¿no? El aprender cosas de filosofía, ¿no? El aprender meterse en temas de humanidades, porque ese pensamiento, digamos, general, ¿no? Y global ayuda mucho también cuando haces matemáticas, ¿eh? Yo, desgraciadamente, yo tuve que aprender un poquito de griego, pero ya lo aprendí de mayor, ¿no? Y es una pena, ¿no? Haberlo aprendido ya cuando era ya talludito, ¿no? Es bueno, ¿no? Si podéis, no perder la parte humanística es muy importante, ¿no? Cuando uno hace matemáticas también. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi experiencia es similar a la tuya, pero al revés, porque yo para los temas que estudié en la tesis me hubiera venido bien saber matemáticas. Yo simplemente, bueno, pues hice un poco lo que pude, ya que estudiaba unas cartas de Leibniz, ¿no? Que era matemático, Ujú. y él lo mezclaba todo, ¿no? O sea, él era la Ujú. interdisciplinariedad en Claro. persona. Él mezclaba Ujú. teología, filosofía, matemática, ingeniería, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno buscar esa interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, Mm. no os centréis solo en letras, solo en ciencias. Si tenéis la oportunidad, pues estudiar, yo recomiendo que estudiéis matemáticas y griego también. Bueno, Jorge, por aquí preguntan si pertenece a algún networking o alguna asociación de profesores universitarios. Yo entiendo que se referirá una forma de decir que si pertenece a grupos de investigación. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, asociado, ¿no? Con los grupos de investigación de mi universidad y con los colegas de mi universidad, ¿no? Y recientemente, pues, con un instituto, empezaré a asociarme con un instituto que hay aquí en Madrid de Big Data e inteligencia artificial, sí. Ujú. Me preguntan por aquí que cómo consigo mi invitado. Bueno, la verdad es que ya estáis viendo que son invitados de calidad. Algunos los conozco personalmente y otros estoy gestionando algunos invitados también para más adelante. Algunos los conozco personalmente, otros no. Bueno, simplemente busco perfiles que creo que os pueden interesar, que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo, os traje hace tiempo a Converso 72, que hacía temas de tecnología y religión, ahora Jorge con matemáticas. Estoy preparando un directo con un filósofo que estoy seguro que conocéis de sobra. Y bueno, pues así voy un poco buscando perfiles interesantes. Eh, Dice Juan Vázquez aquí un futuro científico de datos. Samuel Núñez Oficial dice otro matemático creyente presente. Ánimos chavales y estudiad que luego os alegraréis. Oye, sin duda, ¿eh? Si Mm. estáis dudando entre estudiar o no estudiar, yo os recomiendo que estudiéis. Haced el esfuerzo porque el dinerito viene muy bien trabajando, pero el estudio luego te va a dar un trabajo de calidad, ¿no? Realmente, ¿no? Mm. Merece la pena hincar los codos, como Y, decimos en y España. es importante porque te ayuda a ser una persona crítica. Crítica Totalmente. crítica y con criterio, no Y con crítica de criterio. criticona, sino crítica de con criterio. Totalmente. Bueno, con una última pregunta. Dice, no sé si ya lo hablaron, Johnny97 también, que hizo una pregunta muy interesante. ¿Las matemáticas se crean o se descubren? ¿Cuál es la naturaleza de las matemáticas? Yo creo que esto es interesante porque antes diste a entender que las matemáticas es un tipo de ficción, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, eso es curioso, ¿no? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hay muchas veces eh, que los problemas matemáticos se crean en vacío, ¿no? No hay nada, no hay ninguna situación, ¿no? que te haya hecho, probablemente, ¿no? Pensar en ellos, ¿no? No creo, ¿no? No creo que
que Fourier, cuando se puso con su teoría de Fourier, conociera los aparatos con los que hoy se utiliza la teoría de Fourier y la teoría de ondículas, ¿no? Que son los aparatos del electromagnetismo y donde nos hacen los TAC, ¿no? Eso funciona con teoría de Fourier, ¿no? Pues él lo inventó porque inventó aquella teoría matemática y después eso ha sido útil, ¿no? Fijaros para qué cosas, ¿no? Pero en otras ocasiones ocurre un poco lo contrario, ¿no? Te pones a ver un problema y encuentras que ese problema tiene similitud con otro y ese con otro, y al final esos son casos particulares, ¿no? De algo abstracto que tú logras traducir en un formalismo matemático, ¿no? Es decir, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Algo de que ya está en la realidad y la realidad te suscita esa teoría, y otras cosas, la teoría surge en vacío, se crea, ¿no? Porque digamos la mente matemática racional, ¿no? Estoy pensando en Galois, ¿no? Évariste Galois, un matemático francés que murió jovencísimo a la edad de los 33 años, ¿no? Que trabajó con ecuaciones algebraicas y la resolubilidad de ecuaciones, ¿no? Y toda su teoría estuvo allí en los papeles durante mucho tiempo, y ahora se utiliza pues para temas de encriptación, ¿no? Entonces, el bueno de Galois, que murió tan joven, nunca pensó, ¿no? Que aquello serviría para nada, ¿no? Él lo creó porque le parecían bellas por naturaleza las matemáticas, ¿no? Y por eso lo hizo, ¿no? Por el disfrute, ¿no? De crear algo bello, ¿no? Fíjate, ¿no? Que a la filosofía siempre se le ha dicho que no sirve para nada, ¿no? Cosa que no es verdad, ¿no? No hay más que ver los derechos humanos, por ejemplo, que es ética realmente, ¿no? Ujú. Fíjate cómo las cosas que pueden parecer no servir para nada, sí que tienen utilidades que ni te imaginas, ¿no? Y creo que el caso que has Sí, puesto sí. es uno de ellos, ¿no? Así que De, hay... Sí, di. Sí, de hecho, Miguel, la filosofía ahora en Silicon Valley y las empresas tecnológicas están contratando un montón de filósofos por los problemas éticos que mencionábamos antes, ¿no? Que se están suscitando a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora mismo Google está, es decir, el plantel de Google se está llenando de filósofos cada día más, ¿no? Y en Silicon Valley están buscando el perfil filósofo tecnológico, ¿no? Tiene sentido, claro. Claro, La gente que se dedica a lógica, dentro de la lógica es una disciplina filosófica, aunque está muy conectada con las matemáticas, pues necesita, claro, para los algoritmos, pues muy interesante, ¿no? Aquí Anónimo dice, me dice a mí, ¿traería algún invitado que hable de sexología desde el punto de vista de la teología? Bueno, la verdad, no se me había ocurrido, pero no se me ocurre nadie, pero bueno, pues voy a pensarlo, ¿por qué no? Siempre me gustan vuestras sugerencias. Eh, ¿Algún consejo para ser un científico de datos? Ya, si queréis, cerramos con esta pregunta. ¿Tiene algún consejo para un científico de datos, Jorge? eh, pues la ciencia de datos es una ciencia muy interdisciplinar, ¿vale? Es decir, tú al final puedes trabajar como científico de datos en una farmacéutica, en una biotecnológica, puedes trabajar en una aseguradora, puedes trabajar por una empresa, digamos, nativa tecnológica, ¿no? De ADN tecnológico, que se llaman ahora, puedes trabajar como científico de datos para un banco, puedes trabajar por una empresa de telecomunicaciones. Entonces, lo que tiene todos, lo que permea, ¿no? E hila todos esos entornos, todos esos dominios son los datos, ¿no? Y para ellos hay que tener conocimientos matemáticos sólidos y profundos, ¿vale? Conocimientos de programación, y si tienes una lógica matemática fuerte debajo digamos, y la cabeza estructurada matemáticamente, te va a ser más fácil aprender programación. Y yo después te animo pues a tomar algún curso de estos que hay ahora, que gratuitos, ¿no? Por internet, de Stanford o la MIT o lugares de estos que son muy buenos, ¿no? Y donde están los mejores científicos de datos del mundo. Pues chicos, Una vez que hacerle hayas acabado tu caso, grado. claro, claro, pues me parece un consejo magnífico. Hacerle caso a Jorge, que como digo, es doctor en matemáticas, profesor de matemáticas en en la UNED y también creyente, y creo que nos ha traído una perspectiva muy buena sobre cómo se relacionan las matemáticas y la inteligencia artificial con los temas de Dios, ¿no? Así que chicos, darle aplausos, por favor, quiero ver aplausos en el chat, yo voy a poner el mío por aquí, a ver, darle aplausos chicos, mandarle amor a Jorge, que ha respondido la verdad,
súper bien, magníficamente. Me encanta lo que ha ido comentando Jorge y estoy seguro de que al resto de personas que nos escucharán también en diferido, ya sabéis que luego lo subo en YouTube, estoy seguro que les va a resultar igual de interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Te lo agradezco un montón. A vosotros también todos por estar ahí detrás de la pantalla. Pues Cuidaros mucho y chicos, que Dios os bendiga. bendiciones a todos. Chao, chao y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Chao, chao, chao.